Yo, yo. Voy a contar una anécdota en los años 90, cuando estábamos haciendo muchos edificios de oficinas, empezaban los edificios tecnológicos de oficinas, los muros, cortinas, fachadas. Brembo, que era una multinacional italiana, compró una empresita pequeña en España y les hicimos el edificio de oficinas. Un edificio muy comedido, muy modular, pero muy innovador en ese momento, de muros, cortina. Entonces la propiedad de aquí me pidió: oye, por favor, Fernando, ¿te importa venir a enseñárselo a Brembo Italia, el proyecto? A Italia nos vamos a Bérgamo, que era la ciudad donde está la sede. Y yo pues cogimos unos paneles, entonces todo se presentaba en paneles FOAM y tal, con sus fotos y tal, como muy... Y claro, entonces no había redes y yo no sabía lo que estaban haciendo Brembo en ese momento. Pero bueno, nos sentamos con Alberto Bombasey, que era el propietario de Brembo, una persona excelente, un empresario y un muy buen tío, y tenía una ciudad a sus órdenes, porque Bérgamo era una ciudad de 100 y pico mil habitantes, tenía compromisos con todo el mundo, había patrocinado edificios. Caray. Y entonces yo me asusté porque vivía en un palacete, unas cosas y como muy clásico, ¿no? Y yo le digo, igual me quedo aquí, yo le estoy presentando una cosa muy... Y entonces enseguida pues se dio cuenta, yo me di cuenta que el hombre dominaba la arquitectura muy bien, el lenguaje, no sé qué, y claro, yo al final le dije: Alberto, ¿cómo es? No, es que mi hijo es arquitecto y mira, trabaja con Jean Nouvel. Y mira lo que estamos preparando para el proyecto aquí de Brembo. Y era un muro que está hecho, un muro de 3 kilómetros en la autopista, todo pintado de rojo con los colores de Ferrari. Entonces yo me acuerdo que llamé a Joaquín, le dije: oye, he presentado el proyecto, y hemos quedado hasta ñoños, un poco, porque claro, yo iba pensando que éramos la modernez y lo más actual, y colaboramos con Nouvel, y claro, aquello me impactó en ese momento cuando nosotros éramos más pipiolos, ¿no? Claro, lo que decía a veces de lo azarosa que es un poco la carrera o la trayectoria de un arquitecto, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de empezar a construir muy pronto, de ahí un poco la extensa, digamos, producción que comentabas. Sí. Y fue también un poco, pues, también unas cosas, un poco, te digo, de una, digamos, interpretación de unos pliegos, porque yo tenía 27 años, ¿no? Y mi hermano 21, y entonces hubo un concurso en Zaragoza para hacer unas viviendas de VPO, era un proyecto, digamos, de cierta entidad, 70 viviendas, eran dos proyectos en realidad, ¿no? Uno de 70 viviendas y otro de 70. Y en los pliegos decía que en el equipo debía haber un arquitecto de menos de 5 años de colegiación. Entonces, claro, todo el mundo interpretó que en el equipo pues habría, vamos, un arquitecto, digamos, con cierta experiencia, y habría un colaborador de menos de... Pero la manera en la que estaba redactada permitía que ya con que hubiera un arquitecto y estuviera colegiado con menos de 5 años, ya cumplía las condiciones, ¿no? Y es lo que hicimos nosotros, y conseguimos el segundo premio en el concurso y construir el primer edificio de viviendas, que es el que comentabas antes, ¿no? Que fue el premio Bauer. Bueno, 2005-2006 ya vino esta crisis tan enorme y claro, nosotros trabajábamos todo para promotores. Entonces nos quedamos sin nada de trabajo. Tuvimos una inercia hasta el 2010, que llevábamos mucha obra y tuvimos esa inercia, pero claro, había que buscar trabajo, ¿no? Y era un tema muy complicado. Entonces, por ejemplo, hicimos un congreso, pedimos a la Cámara de Comercio como una formación para poder trabajar fuera de España, y nos juntamos muchos de los compañeros, pues, con Sicilia, con USED, con muchos de los que están aquí, y se decidió, al final éramos como 10 o 12 despachos, pues con los Magenta, y al final se decidió que había que hacer un único despacho, que es de donde sale Ingenus. Y nosotros no quisimos entrar porque veíamos que aquello era muy complejo, mucha gente. O sea, entendíamos que había que hacerlo, pero nos daba mucho miedo, ¿no? Y tomamos la decisión de quedarnos fuera de esa macroempresa, que luego pues ha ido muy bien, y bueno, han trabajado, algunos se han ido, otros han vuelto y tal, pero bueno, esa un poco fue la idea. Y nosotros apostamos por una cosa que nos ha salido bien, pero que bueno, pues podría haber tal, que fue intentar buscar cosas fuera de España. Y con una gente de aquí de Zuera que hacían canaletas de hormigón para el AVE, pues nos dijeron: oye, que vamos a ir a un país en Asia, Timor-Leste, que está, yo no sé dónde está, es un país, una isla de Indonesia que acababa de salir de una guerra, vamos a ir allí, que igual empezamos a hacer algo, vemos que es un país que se está haciendo, tampoco teníamos, al final, y te gastas el dinero en el viaje y ya vamos a ver qué pasa en el viaje, ¿no? Y fuimos allí
con gentes de estos aragoneses osados que eran ellos, que ni hablaban inglés, iban allá a vender plantas de hormigón a un país que, bueno, había que ir a Singapur, es un viaje de 30 horas, bueno, una cosa. Bueno, el caso es que llegamos allí y conocimos a una persona influyente allí, que era de Singapur, y él era uno de los que invertían en esa isla, que había sido de allí, acababa de salir de la guerra y tal, y entonces pues nos dijo, mira, yo os puedo ayudar si vais a concursos del gobierno de Timor y si sois finalistas, si no, nos puedo ayudar. O sea, un poco nos venía a decir que tenía influencia, pero solo cuando ya estabas ya. Y entonces, bueno, ahí nos metimos, nos presentamos a un concurso que era del Parlamento del país. Entonces llegamos y vemos 20 y tantos que se presentan de Vietnam, de Japón, había varios portugueses, de Tailandia, de Indonesia, que trabajaban muchos indonesios allí, de Australia. Bueno, al final nos quedamos entre los 3 primeros, sí. O sea, lo que nos pedía tal. Y digo, oye, John, ahora es tu momento. Y ganamos el concurso, bueno, que no se hizo. Pero a raíz de ahí empezamos a hacer cosas y ahora estamos haciendo 5 edificios en esa isla. Caray. 5 edificios. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cosas, luego creamos un equipo allí con unos portugueses, vinieron unas monjas con una capacidad analítica de trabajo que querían hacer, les hemos hecho un convento, estamos haciendo 2 colegios, caray, una universidad. Estamos trabajando para el puerto de allí, que es una empresa francesa que pide. Claro, al final es un sitio que te abres un nombre, creas una estructura allí con gente portuguesa, formas a timoreses que les hemos enseñado a trabajar, y al final, pues, ahí en el rincón del mundo, los momentos estos de pandemia, que estaba todo tal, pues allí se seguía trabajando, se seguía haciendo cosas, podemos trabajar desde aquí porque tenemos ahí un equipo preparado. Y, o sea, son cosas de estas que dices, pero ¿cómo desde Zaragoza o desde Huesca puedes ir allí a 15.000 kilómetros? Pues es que es una realidad. Es decir, nosotros ahora estamos haciendo, pero pues sobra por 10 o 12 millones de dólares allí, ¿no? Yo, yo.